En marzo de este año se anunció con bombo y platillo la fusión entre Canadian Pacific y KCS para conformar el primer ferrocarril entre Canadá, Estados Unidos y México, también llamado Ferrocarril Temec. Pero en los últimos días parece que ese grandioso sueño podría terminar. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal si te gusta este video. Soy Oscar Gálvez y esto es Maquinista 3029. Pongámonos en contexto. En marzo pasado se anunció que Canadian Pacific compraría a KCS por $29,000 millones, adquiriendo a KCS Lines, KCS de México y Panama Canal Railway Company. Por su parte, la Junta de Transporte de Superficie, o STB por sus siglas en inglés, aprobó la compra de KCS apenas unos días después de la oferta. Como era de esperar, Canadian National no se quedó atrás y lanzó una contraoferta por $33,000 millones para comprar a KCS. Además, $700 millones adicionales que KCS debería pagar a Canadian Pacific en caso de cancelar el trato. Esta oferta enfureció a Canadian Pacific, que señaló a su competidor por la competencia desleal y mentir a los inversionistas de KCS. La oferta hizo reaccionar a los inversionistas de ambas ferrocarrileras canadienses, que advirtieron una caída en sus acciones a causa de la especulación. En primera instancia, KCS rechazó la oferta de Canadian National y continuó adelante con la fusión de Canadian Pacific. Pero unas semanas después, KCS rompió el trato con Canadian Pacific y aceptó la oferta de Canadian National, iniciando un nuevo proceso de fusión que sería revisado por el STB, pero esta ocasión con un lapso de hasta un año para deliberar. A diferencia de la fusión con Canadian Pacific, el STB tomó más tiempo para deliberar y debió tomar en cuenta muchos más factores, incluso permitió que el público en general diera su opinión. Aunque pareciera que Canadian National buscaba tener acceso a México, en realidad se sospecha que busca adueñarse del transporte de químicos al sureste de los Estados Unidos, formando así un monopolio impenetrable que afectaría a otras ferrocarrileras como BNSF, Norfolk Southern y CSX principalmente. Uno de los principales argumentos de Canadian National fue la reducción de tiempo de los trenes al pasar por Chicago a través de las vías del Elgin Joliet and Eastern Railway, actualmente propiedad de Canadian National. Pero según nos cuenta el padrino que vive en Chicago, Canadian National mintió y omitió información. Es verdad que a través de este ferrocarril se puede rodear Chicago en vez de cruzar la ciudad, pero tan solo el tráfico de Canadian National es suficiente para saturar la línea y evidentemente no tiene la capacidad de absorber el tráfico de la red de KCS ni el que viene de México. Como si esto no fuera ya bastante, las vías de este ferrocarril pasan por poblados como Barrington, donde la gente ha tenido fuertes fricciones con Canadian National, llegando a entablar juicios contra la ferrocarrilera que aún siguen vigentes. Por otra parte, Canadian National intentó crear un fideicomiso para pagar en efectivo a los accionistas de KCS antes de que el STB autorizara la fusión. Por esto, el mismo STB tuvo que intervenir y detuvo toda transacción entre Canadian National y los inversionistas de KCS hasta haber una decisión final. Justo aquí nos quedamos desde hace unos meses a la fecha. Pero de acuerdo a la información de la revista Trains, el presidente del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara, Peter DiFazio, pide al STB rechazar la fusión entre Canadian National y KCS al prever una reducción de la competencia, pues alrededor de 300 clientes actuales se superponen entre las dos redes ferroviarias. Además, señala que la fusión aceleraría la pérdida de empleos al priorizar las ganancias por encima de las personas, derivado de acuerdos transfronterizos, dañando así los derechos de los trabajadores, del consumidor y del medio ambiente. Debido a esta preocupación e intervención del gobierno estadounidense, aumenta las probabilidades de que la fusión de Canadian National y KCS sea denegada. Desde luego, Canadian Pacific sigue esforzándose por adquirir KCS y rápidamente envió un comunicado de prensa citando la carta de DiFazio, afirmando que si Canadian Pacific se fusiona con KCS, mejoraría la competencia incentivando la creación de empleos. Aunque esto pareciera ser buenas noticias para Canadian Pacific, en realidad podría no serlo,
ya que en abril pasado DeFazio criticó los esfuerzos de Canadian National y Canadian Pacific para adquirir a KCS. Dijo que debería hacer sonar las alarmas sobre una posible nueva ola de fusiones ferroviarias que sofocarían la competencia, aunque sabemos que los ferrocarriles clase 1 estadounidenses son tan grandes que toda fusión entre ellos está virtualmente descartada. Así vemos un nuevo escenario posible, en el que la venta de KCS podría quedar frustrada para cualquier ferrocarrilera, y al no poder fusionarse con nadie, deberá continuar operando por su propia cuenta. Por esto, Canadian National y KCS llamaron a sus inversionistas a votar a favor de la fusión, mientras que Canadian Pacific los llama a votar en contra, argumentando mejores beneficios a largo plazo. Aunque de momento solo podemos especular al respecto e imaginar cualquiera de estos tres escenarios posibles, no hay nada definitivo de momento y el único juez que decidirá el destino de estas tres ferrocarrileras será el STB y el gobierno de los Estados Unidos. En las próximas semanas seguramente tendremos más novedades sobre el tema, así que nos veremos muy pronto, a la misma hora y por el mismo canal. Un abrazo a todos.